continuamos con lo que ya es el tema de estos últimos 4 encuentros sobre la redención. En la primera parte, en estos primeros 3 encuentros, era un poco la primera parte de todo el discurso sobre la redención. Hemos tratado de ver a partir de la Sagrada Escritura cómo el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Y también hemos visto a través de los escritos de Luisa cómo Dios había pensado en el hombre. Cito solo algunos. Al ver a Adán como el primer sol divino, este sol del cual el hombre es hecho partícipe, viviendo en su voluntad, ver la voluntad de Dios como ese camino real, es decir, el camino más importante, más grande, y la redención como tantos pequeños senderos o atajos para llegar a estar en Dios. En resumen, hemos visto en esta primera parte cómo hay un proyecto de Dios que lo ha hecho todo, ha creado todo para el hombre. Bien, a partir de hoy comenzamos una segunda parte sobre el tema de la redención, partiendo del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es la expresión de esta imagen querida por Dios, rota. Es decir, es una imagen que el hombre ha desfigurado, que el hombre ha querido arruinar por haber ejercido mal su libertad. Y también aquí dedicaremos algunos de nuestros encuentros para comprender bien esta situación, del pecado del que el Señor ha venido a redimirnos con su encarnación. Y como siempre, partimos de la Sagrada Escritura. Y digamos ante todo que en la Sagrada Escritura hay pasajes que pueden ser muy útiles para elaborar un discurso sobre el pecado. Pero la Sagrada Escritura, respecto al pecado original, las referencias se limitan al pasaje, obviamente, de Génesis 2. Sobre la caída, la carta a los Romanos en el capítulo 15, donde habla del pecado original, la primera carta de Pablo a los Corintios. Sin embargo, la Biblia se extiende mucho más en los pasajes donde se describe la condición pecadora de la humanidad, es decir, su situación histórica de inclinación al mal, y en particular al mal que ha caracterizado toda la historia de Israel, que ha sido la idolatría, el egoísmo y la corrupción, que han sido los grandes pecados que han caracterizado la historia de Israel. Y entonces podemos decir que respecto a la condición de este ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, llegamos a hablar del pecado y podemos definirlo como un oscurecimiento de esta imagen divina en el hombre. Cuando en la Sagrada Escritura, en la Biblia, se habla del ser humano, se habla de la realidad más importante que Dios ha creado, a la cual no se hace referencia tanto por la condición estructural del hombre, sino sobre todo, cuando se habla del hombre, se habla de su relación con Dios. Y la respuesta de la Sagrada Escritura al problema del hombre puede sintetizarse en 3 aspectos. El primero, y lo pueden ver también en la diapositiva, el primero, el ser humano, la criatura, ha sido creada por Dios de manera personal. Su vida, la vida del hombre, nuestra vida, es el resultado de una voluntad explícita de Dios. Dios nos ha llamado a la existencia y, por lo tanto, en el fundamento del mundo hay un creador y este creador tiene algo que decir. Y entonces, el segundo aspecto, la persona humana, la criatura, ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y es en base a
esta imagen y semejanza de Dios, que esta criatura, es decir, el hombre, es capaz de escuchar lo que Dios tiene que decirle. Y también el misterio de la encarnación, es decir, el verbo de Dios, y llegamos al tercer aspecto, el verbo de Dios hecho carne, lo expresa en sí mismo. Jesús, cuando vino a la tierra, quiso expresar en su vida la plenitud de esto de ser a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, en Jesús, que la criatura humana fue creada, Jesús y la criatura están llamados a conformarse. Así que el haber sido creados a imagen y semejanza de Dios concierne al género humano en su conjunto. Y cuando en la Biblia encontramos la palabra Adán, debemos pensar que en ese Adán está representada toda la humanidad. Y esta relación entre el hombre y Dios es la base misma de la dignidad del hombre, el fundamento de sus relaciones también con su prójimo. Así que ser interlocutores de Dios, estar en relación con Dios, significa para él, para el hombre, no solo la capacidad de acoger la palabra de Dios, sino también la de rechazarla, porque Dios nos ha creado libres. Es decir, la posibilidad y la realidad del pecado resaltan aún más, aunque también de manera un poco dramática, la auténtica calidad no aparente de la libertad humana. Esta es la grandeza de la libertad humana, poder incluso rechazar la propuesta de Dios. Y lamentablemente eso es lo que ha sucedido. Entonces el pecado, entendido aquí, hagamos un discurso muy general, no pertenece, si hemos comprendido este paso, podemos entender que el pecado no pertenece a la esencia de la imagen del hombre hecho a imagen de Dios, sino que de algún modo es una consecuencia accidental suya realmente, dada en nuestro camino histórico, en la historia de la humanidad. Por lo tanto, el tratamiento del pecado no es necesario para comprender y entender cuál es la vocación del hombre y su finalidad, pero el significado del pecado es importante para comprender cuál es nuestra situación actual, histórica. Porque el pecado, debemos tenerlo muy presente, no nace de negar a Dios, sino más bien del recelo, de poner en duda su alianza, su relación con nosotros, y en particular su bondad paterna, su amor por nosotros, de dudar del amor de Dios. Este es el pecado. Una vez que esta alianza se ve afectada por la sospecha, precisamente esta relación entre Dios y el hombre se rompe. Esta alianza es rota por el pecado. Por lo tanto, el pecado, en cuanto mal uso de la libertad que se hace, introduce una no semejanza. El pecado es una realidad dramática, precisamente porque esta no semejanza con Dios presupone un ser semejante a Dios. Es por esto que el pecado también tiene su conjugación en la traición. Y dice el Salmo 55, si me hubiera insultado un enemigo, lo habría soportado. Si se hubiera alzado contra mí un adversario, de él me habría escondido. Pero eres tú, mi compañero, mi amigo y confidente. Nos unía una dulce amistad hacia la casa de Dios, caminábamos en fiesta. Esto es lo que es la traición. Es una pena haber roto esta armonía que nos hacía ser uno solo con Dios, por eso el pecado. Podemos decir que oscurece la imagen de Dios que hay en el hombre y al debilitarla, debilita a todo el hombre y en particular debilita su libertad. Bien, al respecto me gustaría leer, lo encuentran, está escrito en la diapositiva, un pasaje de la Mulieris Dignitatem de Juan Pablo II, donde precisamente es significativo que sobre la dignidad de la mujer el Papa Juan Pablo II, dedique estas palabras al pecado, porque el pecado es lo que ha roto esta alianza con Dios. Y dice Juan Pablo II,
No es posible leer el misterio del pecado sin hacer referencia a toda la verdad sobre la imagen y semejanza con Dios que está en la base de la antropología bíblica. Esta verdad presenta la creación del hombre como una donación especial por parte del Creador, en la que están contenidos no solo el fundamento y la fuente de la dignidad esencial del ser humano, hombre y mujer en el mundo creado, sino también el inicio de la llamada de ambos a participar en la vida íntima de Dios mismo. A la luz de la revelación, la creación significa al mismo tiempo el inicio de la historia de la salvación. Y es precisamente en este inicio donde el pecado se inscribe y se configura como contraste y negación. Y continúa el Papa: el pecado no puede ser comprendido adecuadamente sin referirse al misterio de la creación del ser humano, hombre y mujer, a imagen y semejanza de Dios. A través de esa referencia también se puede comprender el misterio de esa no semejanza, y lo decíamos antes, con Dios, en la que consiste el pecado y que se manifiesta en el mal presente en la historia del mundo, de esa no semejanza con Dios, que solo Él es bueno y es la plenitud del bien. Por lo tanto, si esta no semejanza del pecado con Dios, la misma santidad presupone la semejanza en el ámbito de la libertad, de la libre voluntad. Se puede entonces decir que precisamente por esta razón la no semejanza contenida en el pecado es tanto más dramática y tanto más dolorosa. También hay que admitir que Dios, como creador y padre, aquí es tocado, ofendido y obviamente ofendido en el mismo corazón de esa donación que pertenece al eterno designio de Dios respecto a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos intenta transmitir el Papa Juan Pablo II? Él nos manifiesta de una manera sumamente clara y directa que el pecado no es solamente algo cometido contra Dios, sino que también representa una ofensa profunda contra la dignidad del ser humano. El pecado es, en esencia, la forma más auténtica y dolorosa de alienación del ser humano libre. Y también racional, porque como seres racionales, con nuestra razón, estamos llamados a atender, a buscar la verdad y a vivir en la verdad y existir en la verdad. Y precisamente cuando falta esto, cuando no hay semejanza con Dios, en lugar de la verdad respecto al bien, el pecado nos introduce en la no verdad, en la mentira, y el verdadero bien es eliminado en favor de un bien aparente. Este es, en mi opinión, uno de los muchos aspectos del pecado. No podemos definirlos todos juntos. Hoy queremos abordar este tema, el del pecado, desde esta perspectiva. En los escritos de Luisa vemos cómo Jesús, al contarle a Luisa lo que fue la caída de Adán, trata precisamente sobre esta falta de semejanza y sobre el hombre que no solo le hizo daño a Dios al pecar, sino que también se hizo daño a sí mismo. Y entonces comenzamos con este pasaje del volumen 21 del 8 de abril de 1927, donde precisamente Jesús le dice a Luisa que cuando Adán pecó, es decir, cuando el hombre peca, cuando nosotros pecamos, ¿qué sucede? Sucede que caemos precisamente porque la dignidad que el Señor nos dio al crearnos, gracias, a su imagen y semejanza nos elevó tanto hasta hacernos entrar en el mundo de Dios y vivir en Dios. El pecado hizo que el hombre cayera al punto más bajo, pero Jesús nos lo explica mejor. Estaba pensando para mí misma, escribe Luisa, cómo es posible que Adán, al apartarse de la voluntad divina desde tanta altura, cayó tan bajo
Y Jesús, moviéndose en mi interior, me dijo, hija mía, y ahora Jesús hace un razonamiento muy lúcido. Primero describe las cosas como suceden en el mundo, en el orden natural, para luego decir que lo mismo ocurre en el mundo. También sucede en el orden sobrenatural. Dice, así como en el orden natural, quien cae desde un punto altísimo o perece por completo o queda tan destrozado y deformado que le resulta imposible recuperar su estado. Primero de santidad, de belleza, de altura, quedará como un pobre lisiado, ciego, cojo. Y si éste es padre, de él saldrá generaciones de lisiados, de ciegos, de jorobados y de tontos. He aquí, así como todo esto sucede en el orden natural, cuando uno se deforma y toda su vida queda arruinada, dice, así sucede también en el orden sobrenatural. Adán cayó desde un punto altísimo. ¿Y cuál era ese punto altísimo? Ese punto altísimo era aquel que estaba en Dios, vivía en Dios, podemos decir, vivía en lo alto de los cielos, vivía en el punto más alto que el hombre podía alcanzar. Pero no porque él lo hubiera alcanzado, sino porque fue llevado por Dios a vivir en esta plena comunión con él. Y él había sido puesto por su Creador en un punto tan alto que superaba la altura del cielo, de las estrellas y del sol. Al vivir en mi voluntad, habitaba por encima de todo, habitaba incluso en el mismo Dios. ¿Ves entonces desde dónde cayó Adán? Desde la altura desde la que cayó, fue un milagro que no pereciera por completo, pero si no pereció, el golpe que recibió en la caída fue tan fuerte que fue inevitable no quedar lisiado, destrozado y deformado en su rara belleza. Él quedó hecho pedazos en todos los bienes, adolorido en obrar, aturdido en el intelecto. ¿Ven cómo Jesús con estas imágenes describe las características del pecado? Si nosotros, al leer estas expresiones, miramos nuestros pecados, los encontramos descritos de esta manera. Cuando en nosotros vive el pecado, cuando usando la imagen de San Pablo somos esclavos del pecado, el pecado nos ha encadenado, vemos que todos nuestros bienes son destruidos, que nuestro obrar es un obrar adolorido, pesado, arrastrado. Nuestro intelecto está aturdido, cuánta confusión tenemos en nuestra cabeza. No tenemos lucidez, no tenemos claridad, solo tenemos confusión. Una fiebre continua lo debilitaba, por lo que al debilitarle todas las virtudes ya no sentía fuerza para dominarse. Esto también es importante, interesante. Cuando estamos en pecado ya no somos capaces de dominarnos a nosotros mismos. Y aquí se evocan muchas páginas del Evangelio. Piensen solo en la fiebre, cuando gracias. Jesús sana a la suegra de Pedro que estaba en cama con fiebre y eso le impedía actuar. Y el Evangelio nos dice que apenas Jesús la tocó y la levantó, enseguida se puso a servir, le dice el Evangelio. Por lo tanto, el pecado es lo que te impide actuar según la voluntad de Dios. El pecado es incapacidad de dominarse. Pensemos en todos los relatos de liberaciones, de endemoniados que lo sujetaban, ni siquiera las cadenas podían mantenerlo encadenado, pero era el alma la que estaba encadenada. Y basta tan solo una poderosa palabra de Jesús, cállate, sal de ese hombre, para que absolutamente todo vuelva a su lugar, recupere la calma original y finalmente este hombre se vuelve completamente libre y restaurado. He aquí la fuerza del pecado que hace al hombre incapaz de actuar, incapaz de controlarse, es decir, incapaz de ser protagonista de su propia vida.
Cuando el pecado nos aprieta, cuando estamos en pecado, ya no somos libres. Pensamos que nos hemos liberado de una esclavitud, de un vínculo, por ejemplo, el vínculo con la ley, pero en realidad nos damos cuenta de que ese vínculo que nos hacía libres, ahora, al no existir más ese vínculo con Dios, hemos sido atados por otra cosa y nos volvemos esclavos. Ya no somos capaces de autonomía. Y continúa Jesús. El rasgo más hermoso del ser humano, es decir, el dominio de sí mismo, había desaparecido y las pasiones tomaron su lugar para tiranizarlo, para volverlo inquieto y triste. Y como era padre y cabeza de las generaciones, surgió la familia de los lisiados, es decir, nosotros. Y por eso Jesús subraya a Luisa que precisamente el no hacer mi voluntad se cree que es algo sin importancia, pero en realidad el no hacerla, la voluntad de Dios es la ruina total de la criatura. Y cuantos más actos de voluntad propia comete, tantas veces aumenta sus males, su ruina y cava el abismo más profundo, en el que precipitarse. He aquí, Jesús parece que no quiere asustarnos, pero Jesús quiere describir de manera clara qué significa perder la alianza con Dios, salir de la voluntad de Dios, dejar de hacer la voluntad de Dios y seguir nuestra propia voluntad. Nos hace caer precisamente desde una posición tan alta en la que Él nos había puesto por puro amor, por nuestra voluntad, por un acto nuestro de desobediencia. He aquí que todo cae, todo se arruina, todo lo que el Señor había pensado para el bien del hombre parece, atención, parece perdido, parece que todo queda anulado. Y pensaba para mí, Luisa se hace una pregunta: si Adán, por una sola vez que se apartó de la divina voluntad, cayó tan bajo y cambió su fortuna en miseria y su felicidad en amargura. Dice ella, pero entonces, ¿qué será de nosotros que tantas veces nos apartamos de esta adorable voluntad? Es cierto, porque todo fue por un solo acto. Si nosotros pensamos en nuestra vida, sabemos que no hay un solo acto, sino muchos actos. Entonces Luisa se queda asustada. Pero mientras pensaba esto, mi amado y mi único bien añadió, y aquí Jesús da una explicación, en mi opinión, muy hermosa, de lo que se cuenta en el libro del Génesis en el capítulo 2, en el capítulo 3, es decir, cuando habla precisamente de Jesús, de la caída de Adán. Y dice, hija mía, Adán cayó tan bajo porque se apartó de una voluntad expresada por su Creador, de su Creador, en la que estaba contenida la prueba para probarlo en su fidelidad hacia aquel que le había dado la vida y todos los bienes que poseía. Está hablando del árbol y del fruto del árbol. No era tanto una tentación, es el diablo, la serpiente, quien tentó. Pero en realidad el árbol puesto en el centro del jardín era una prueba dada al hombre para entender si el hombre había comprendido bien cuál era su lugar en Dios. No quería ser una limitación, sino que ese árbol, el fruto de ese árbol que no se podía comer, solo señalaba la diferencia entre el creador y la criatura. Es decir, solo esto decía, y por lo tanto el hombre podía comer de todos los frutos excepto de ese fruto que era el signo de esta diferencia. Entre Dios y el hombre, de ese no podía comer. Y por lo tanto es una prueba, era una prueba de su fidelidad, mucho más que lo que Dios le pedía. Frente a los muchos bienes que gratuitamente le había dado, era que se privara, entre los muchos frutos que le había dado, de un solo fruto por amor de aquel que todo le había dado.
Así que, aunque para el hombre fuese un sacrificio, fue un sacrificio hecho por amor. Tenía que ser por amor, precisamente porque el hombre tenía que reconocerse, Adán tenía que reconocerse a sí mismo, ser agradecido con Dios, porque Dios le había dado todo. Y esa fruta que no debía comer se suponía que era solo lo que le hacía experimentar esta grandeza de Dios y esta bondad, esta magnanimidad de Dios. En cambio de todo, el hombre, Adán, quiso comer precisamente de ese árbol, obviamente impulsado y tentado por la serpiente. Y en este pequeño sacrificio que Dios quería de él, le había pedido saber que no era otra cosa, sino porque quería estar seguro de su amor y de su fidelidad. Adán debería haberse sentido no limitado, sino honrado de que su Creador quisiera estar plenamente seguro del amor sincero de su criatura. La culpa aumentó, porque quien lo atrajo y persuadió a caer no fue un ser superior, sino una vil serpiente, su enemigo capital. Esto trajo consecuencias más graves porque él era la cabeza de todas las generaciones. Por lo tanto, todos los miembros, como algo connatural, debían sentir los efectos del mal de su jefe. Y aquí fue la necedad del hombre, el no confiar en Dios, que era el ser más excelso, el ser más grande, pero dejándose convencer en cambio por el ser más ínfimo, esa serpiente que se arrastra por la tierra, el hombre logró arruinarlo todo. ¿Ves entonces que cuando una de mis voluntades es expresada, deseada y ordenada, el pecado es más grave y las consecuencias son irreparables? Y solo mi misma voluntad divina puede reparar un mal tan grande como sucedió con Adán. En cambio, cuando no está expresada, aunque la criatura tiene el deber de rezarme para conocer mi voluntad en su obrar, y si dentro de su acto hay un bien y mi pura gloria, si no está expresada, el mal no es tan grave y es más fácil encontrar remedio. Y esto lo hago con cada criatura para probar, ven, su fidelidad, y también para asegurar el amor que dicen tenerme. ¿Quién no quiere estar seguro de un poder que adquiere hasta el punto de llegar a hacer las Escrituras? ¿Quién no quiere estar seguro de la fidelidad de un amigo, de la verdadera lealtad de un siervo? ¿Quién no quiere estar seguro de la fidelidad de un amigo y de la lealtad de un verdadero siervo? Por eso, para estar seguro, he aquí, hago saber que quiero los pequeños sacrificios, los cuales les traerán todos los bienes, la santidad y realizarán el propósito para el que fueron creados. En cambio, si se resisten, todo se trastornará en ellos y todos los males caerán sobre ellos. Pero no hacer mi voluntad es siempre un mal más o menos grave, según el conocimiento que se tenga de ella. Y vean que precisamente Jesús lo ha aplicado también a nuestra vida. Entonces, cuando nosotros nos sentimos un poco limitados, limitada nuestra libertad frente a un mandamiento, en vez de entrar en crisis diciendo, pero si no lo hago, no lo hago, ¿qué me pasará? Pensemos que eso es un sacrificio que se me pide por amor. Es una prueba que el Señor me pide para mostrar cuánto lo amo. Si tú me amas, entonces estarás dispuesto a obedecer. Pero si no hay amor, entonces todo se derrumba. Y recordemos el mandamiento del amor que Jesús nos entrega en el Evangelio. ¿Qué dice Jesús? Si me amáis y guardáis mis mandamientos, yo estaré en vosotros y vosotros estaréis en mí. De ahí surge la comunión con Jesús. La comunión con Dios, la unión con Dios, surge ante todo del amor que se expresa en la observancia de los mandamientos.
No es la observancia de los mandamientos la que provoca el amor de Dios. Primero está el amor de Dios. Y es precisamente porque vivo en este amor que la observancia de los mandamientos la vivo como la manera en que yo se lo expreso al Señor. Mi amor es mi deseo de vivir con Él. Y la observancia surge de haber elegido estar con Dios. No es la observancia la que me dice que estoy con Dios. Es el amor que se expresa en esta observancia. Así que cuando también nosotros en nuestra vida nos encontramos ante el peso de obedecer a un mandato, a un precepto, en vez de verlo como un límite a nuestra libertad, veámoslo como una oportunidad que tenemos para expresar al Señor y para vivir nuestro amor hacia Él. Hay un segundo pasaje del volumen 16 del 6 de septiembre de 1923, donde Jesús, en un discurso más amplio, y yo he tomado solo aquello que puede ayudarnos en nuestra reflexión, que nos hace comprender a partir de la experiencia de la privación. Luisa se sentía en este pasaje, dice, petrificada por el dolor de la privación de su Jesús. Y saca toda esa amargura que tenía en el corazón cuando no lo veía. Veía a Jesús e incluso se desahoga en una oración. He aquí Jesús aprovecha esta ocasión para señalar otra característica del pecado. Cuando se deja de amar es ahí donde comienza la culpa. Si cesa el amor, comienza la culpa. Y es verdad. Esta es una expresión que encierra una gran verdad en nuestra vida, porque si hacemos un examen de conciencia serio y sincero, también nosotros vemos que cuando dejamos de amar, es ahí donde comienza la culpa en todos los ámbitos, tanto hacia Dios como hacia el prójimo. Dice Jesús, hija mía, tú me has dado morada en ti en la tierra, y yo te tengo en el cielo, en mi corazón, así que mientras estás en la tierra, estás conmigo en el cielo. Jesús reconoce en Luisa el don que ella le ha hecho de su vida y lo reconoce describiéndolo precisamente así. Lo que están viviendo ellos dos, aunque muchas veces Luisa siente el vacío de la privación, dice que la divinidad se deleita con la pequeña hija del Supremo, al tenerla consigo en el cielo, y como tenemos a nuestra pequeña hija en el cielo y en la tierra, no nos conviene destruir la tierra, como la justicia querría hacer, mereciéndolo así las criaturas. La elección divina y especial que Dios ha hecho de Luisa, y todas las experiencias profundas que Luisa ha vivido con Jesús, constituyen verdaderamente su sagrado oficio de alma, víctima de servir un poco de pararrayos para lo que es la justicia divina. ¿Por qué? Justamente Dios, con tal de no decepcionar a esta hija que ha decidido entregarse totalmente a Él, evita destruir la tierra que merecería ser destruida por su pecado. A lo sumo desaparecerán muchas ciudades, la tierra abrirá abismos en varios lugares, haciendo desaparecer sitios y personas. Las guerras las diezmarán, pero por consideración. A nuestra pequeña hija no la destruiremos, ya que le hemos dado la tarea de hacer vivir nuestra voluntad en la tierra. Por eso, anima a Luisa, ten valor, no te desanimes demasiado por mi ausencia, por mis privaciones. Debes saber que no podré resistir mucho tiempo sin dejarme ver. Yo mismo no puedo y tú nunca dejarás de hacerlo. Nunca dejarás de amarme, no solo por ti, sino también por todos nuestros queridos hermanos. He aquí, este es un poco el preámbulo, pero ahora llegamos justamente a la enseñanza. De hecho, ¿quieres saber por qué Adán cometió el pecado original? Porque olvidó que yo lo amaba.
y se olvidó de amarme. Hay un micrófono que está molestando, Jacobo. Por favor, hay que apagar todos los micrófonos. ¿Por qué pecó Adán? He aquí la respuesta a este gran misterio. El pecado se comete y se manifiesta en nuestras vidas. Cuando perdemos de vista la importancia de amar a Dios y nos olvidamos de su inmenso amor, terminamos por ignorar que nuestro Creador nos ama de manera constante e incondicional. Este fue sin duda el primer germen de su culpa original. Si hubiera pensado que yo lo amaba mucho y que él estaba obligado a amarme, ¿se habría decidido a desobedecerme? Así que primero cesó el amor, luego comenzó el pecado. Atención, primero cesa el amor, luego aparece el pecado. También aquí muchas veces nosotros invertimos esta verdad. Pecamos, por lo tanto Dios no me ama. No, precisamente porque has dejado de amar a Dios en ti, ha llegado el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es el bien y la experiencia que tienes del mal es porque hay ausencia de bien. El Evangelio nos lo traduce con la imagen de la luz y las tinieblas. Pensemos en el prólogo del Evangelio de Juan. Vino al mundo la luz, pero las tinieblas no la recibieron. Existe este contraste. El pecado no es otra cosa que falta de amor. Cuando nos olvidamos de amar a Dios y no lo amamos, nos olvidamos de que Dios, en cambio, nos ama continuamente. Y así como dejó de amar a su Dios, cesó el verdadero amor, he aquí, hacia sí mismo. Sus propios miembros y facultades se rebelaron contra él mismo. Perdió el dominio, el orden y se volvió temeroso. Cuando Dios camina en el jardín y Adán y Eva se esconden porque tienen miedo, porque están desnudos, no solo eso, sino que también cesó el verdadero amor hacia las demás criaturas, mientras que yo lo había creado con el mismo amor que reinaba entre las divinas personas, de modo que uno debía ser la imagen del otro, la felicidad, la alegría y la vida del otro. Entonces, si hemos entendido este modo de proceder de Jesús, nos ha hecho el resumen de todos los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, de cómo el pecado, poco a poco, se convirtió en un pecado universal. Del pecado de Adán surgen todos los demás. Los otros pecados que son consecuencia de este primer no dicho a Dios es la propagación del pecado. El hombre al principio rechaza a Dios, luego se rechaza a sí mismo, después rechaza al otro, al prójimo, para finalmente llegar a toda la humanidad. En el diluvio, por ejemplo, cuando concluye precisamente la sección de los primeros 11 capítulos. ¿Y qué sucede en la redención? ¿He aquí que sucede lo contrario? Si del uno se llegó a todos con la redención, Jesús ha salvado a todos para llevar a todos al uno. Esto es muy hermoso. Es la manera de actuar de Dios, que precisamente actúa siempre de manera contraria a la forma de actuar del mundo. Si el pecado ha difundido el mal en el mundo, la redención, lo que Jesús vino a realizar en la tierra a través de su pasión, su muerte y su reacción, es comenzar por todos para llegar a ser todos en Él, en Dios. Y Él dice, ¿y cómo deben amarse? Disculpen, perdí el hilo. Por eso, al venir a la tierra con la encarnación, lo que más valoré fue que se amaran unos a otros como eran amados por mí para darles mi primer amor.
para hacer que el amor de la Santísima Trinidad repose sobre la tierra. Por eso en todos tus sufrimientos y privaciones nunca olvides que yo te amo mucho, para que nunca te olvides de amarme. Y como hija de nuestra voluntad, tienes la tarea de amarme por todos. Así estarás en orden y no temerás nada. He aquí la enseñanza que Jesús nos ha dado en el amor. Gracias. Hacia el prójimo es lo que puede conducirnos a este amor hacia Dios. Esto es lo que Jesús vino a cumplir en la redención. De manera aún más explícita, vamos a este pasaje del volumen 18 del 28 de enero de 1926, donde precisamente, partiendo de esta consideración, que los actos sin la voluntad de Dios son como la comida sin condimento, insípidos, sin sabor. Y sabemos que la palabra sapienza, sabiduría, no deriva del verbo sapere, de conocer, sino de sapere, es decir, de dar sabor. Por lo tanto, una vida de pecado, esclava del pecado, es una vida sin sabor, sin gusto. La vida del hombre no puede saborearse, es insípida, le falta aquello que da gusto, que le permite vivir plenamente su existencia. Y también aquí se nos presenta la obra de la redención como lo que Jesús vino a restituir para volver a vivir con Él. Escribe Luisa, estaba pensando en el santo, en la voluntad de Dios, y pensaba para mí, ¿cómo es posible que Adán, después del pecado, habiendo roto su voluntad con la de Dios, perdiera la fuerza, el dominio, y que sus actos ya no fueran tan aceptos a Dios como para formar su delicia? Mientras que Adán, antes de pecar, había realizado sus actos hacia Dios, los había aprendido. ¿Y por qué al repetirlos después no sonaban con el mismo tono, sino que contenían menos la plenitud del amor divino y de la completa gloria de Dios? Ahora, mientras pensaba esto, mi amable Jesús se movió en mi interior y con una luz que me envió, me dijo, he aquí Adán, antes que nada Adán, antes de apartarse de mi voluntad era hijo, antes era hijo, tenía como centro de su vida y de todos sus actos mi voluntad, y por lo tanto poseía una fuerza, un dominio, un atractivo totalmente divino. Por lo tanto, antes del pecado se vivía en la condición de hijo. Adán estaba en la condición de hijo porque tenía en el centro la voluntad de Dios y como consecuencia tenía esta fuerza divina. Así que su respiración, su latido, sus actos, todo su ser transmitían lo divino. Emanaba un perfume celestial que todo el mundo poseía. Todo lo atraía hacia sí, es decir, la criatura atraía a la divinidad. Piensen un poco, normalmente es la divinidad la que atrae a la criatura, pero esto es lo hermoso de cómo Dios nos ha creado. Dios nos ha creado porque era la potencia que había sido puesta en nosotros la que atraía el amor de Dios. Con el pecado todo esto queda completamente destruido. Así que dice Dios, dice Jesús, nos sentíamos heridos en el sentido de heridos de amor por todas partes por este Hijo. Si respiraba, si hablaba, si hacía las cosas más inocentes, indiferentes y naturales, eran heridas de amor para nosotros. Y nosotros, divirtiéndonos con Él, lo colmábamos cada vez más de nuestros bienes, porque todo lo que hacía provenía de un solo punto. ¿Cuál era nuestra voluntad? Por eso todo nos agradaba, no encontrábamos nada de qué disgustarnos. Observen detenidamente cómo existía una profunda y perfecta comunión con Dios antes de la llegada del pecado. Sin embargo, ahora, tras haber cometido esa falta, vemos que Adán finalmente ha caído de su estado original, del estado de hijo al estado de siervo, y cómo rompió la unión con la voluntad suprema.
Por lo tanto, la voluntad de Dios ya no era su centro y en consecuencia dejó de obrar con la fuerza divina. Así salió de él la fuerza divina, el dominio, el atractivo y el perfume celestial. Por eso sus actos ya no tenían nada de divino. Su ser se llenó de una sensación humana, por lo que al perder el atractivo ya no nos sentíamos heridos. Vean, ha perdido esa fuerza atractiva del amor de Dios. Es más, nos ponía a distancia, Él de nosotros y nosotros de Él. No importa que repitiera los mismos actos que hacía antes de pecar, como de hecho los hacía. Si queremos usar una imagen bíblica, es la del primer libro de Eva. Es cuando se cerraron los cielos, ya lo habíamos dicho la vez pasada. El pecado hizo que se cerrara el cielo, ya no había comunicación entre Dios y el hombre. La venida del Hijo, la encarnación con la obra de la redención, representada en esa bellísima imagen del bautismo de Jesús en el río Jordán, dice el Evangelio, los cielos se rasgaron, entonces los cielos se abrieron y abiertos los cielos, ha vuelto esta comunicación entre el hombre y Dios. Pero ¿sabes tú qué son los actos de la criatura sin la plenitud de nuestra voluntad? Son justamente como esos alimentos sin condimentos y sin sustancia, que en vez de agradar disgustan al paladar humano y así disgustan al paladar divino. Son como esos frutos que no están maduros, que no tienen dulzura ni sabor, son esas flores sin perfume. Son como esos vasos llenos, sí, pero de cosas viejas, frágiles y desgarradas. Todo eso puede servir para una necesidad apremiante del hombre e incluso para una sombra, un matiz de la gloria de Dios, pero no para la felicidad y el bienestar total de la criatura, ni para la plenitud de la gloria de Dios. Por lo tanto, hemos perdido el gusto divino. La presencia del pecado nos hace perder por completo este profundo gusto por lo divino, lo cual nos impide reconocer plenamente la inmensa plenitud del amor y de la infinita belleza de Dios en nuestra vida. Así que, debido a esto, absolutamente todo se vuelve plano, todo se vuelve contingente y todo se vuelve puramente material. Es por eso que uno se arriesga, se apega a las cosas materiales, porque se ha perdido ese reconocer, incluso en las obras materiales, en los bienes materiales, la imagen y la huella de Dios, la belleza divina. Pero uno se limita a mirar solo aquello que necesita de inmediato para satisfacer sus propias necesidades. No para realizar la vida en Dios, según el proyecto de Dios. Y Jesús continúa con su razonamiento. Ahora, en cambio, ¿con qué placer no se come una comida bien condimentada y sustanciosa y cómo fortalece a toda la persona? El solo aroma del condimento estimula el apetito y la avidez de comerlo. Así Adán, antes de pecar, con la sustancia de nuestra voluntad, sazonaba todos sus actos. Y así estimulaba el apetito de nuestro amor para tomar todos sus actos como el alimento más agradable para nosotros. Y nosotros, en correspondencia, le dábamos el manjar exquisito de nuestra voluntad. Pero después del pecado, pobrecito, perdió el camino recto de comunicación con su Creador. Ya no reinaba en él el amor puro que significa el amor gratuito, el amor total. Y en cambio, el ser humano, mediante el pecado, ha interrumpido y fracturado este amor divino. Así que ya no se convirtió en un amor gratuito, sino en un amor condicionado y transaccional. A partir de ese momento ya no era un amor que fuera libre, pero era más bien un amor movido por el interés personal. Ya no era un sentimiento de entrega total, sino que se convirtió en un amor condicionado por aquello que esperaba recibir a cambio.
Se trató simplemente de dar y de recibir. Hicimos una transición desde el ser hacia el acto de dar y de recibir. Pero después del pecado, pobrecito, perdió este camino recto. El amor fue separado del temor por el miedo, y al no tener ya el dominio absoluto de la voluntad suprema, sus actos de antes ya no tenían el mismo valor que antes. Después del pecado, mucho más que toda la creación, incluido él mismo, también el hombre salió del eterno Creador como fuente de vida, en la cual debía conservarse solo con la vida de la divina voluntad. Todo debía estar basado en ella. Y esta base del querer divino debía conservar todas las cosas, hermosas, nobles, como salieron de Dios, como de hecho todas las cosas creadas, tal como fueron creadas, así son. Ninguna ha perdido nada de su origen, las cosas no han cambiado. Ha cambiado nuestra manera de vivir las cosas. Únicamente el ser humano fue quien perdió la vida, la base fundamental, y es precisamente por ese motivo que perdió su nobleza, su fortaleza interna y la semejanza divina con su creador original. Todo esto nos sirve para entender cómo realmente el pecado es algo, ya lo hemos dicho antes, no es solo una ofensa a Dios, no es solo hacer algo contra Dios, sino que también es gracias. Un arruinar la propia vida, un sustraer nuestra vida de ese proyecto que Dios pensó y quiso realizar en nosotros. Por lo tanto, es un mal que nos hacemos a nosotros mismos antes que a Dios. Pero a pesar de todo esto, he aquí, mi voluntad no abandonó del todo al hombre. Esta es la grandeza de Dios. Dios es, podemos decirlo así, Dios es realmente un Señor, un verdadero Señor. Es decir, a pesar de todo, Dios no se rindió, no se dio por vencido, no se dejó vencer por el pecado. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Dios es infinitamente más poderoso que el pecado. Dios no se detiene ante la maldad, es más, ante la presencia de nuestras faltas, Él interviene en su infinita misericordia dando aún más amor, nos brinda un afecto aún más profundo y compasivo. Debemos recordar siempre que esto no significa de ninguna manera que debamos pecar deliberadamente para que Dios nos ame más, sino para decir que ante esto Dios no, porque su voluntad es precisamente la de vivir con el hombre. Quería llegar a este resultado a toda costa y lo logró a toda costa, hasta dar la vida de su Hijo. Mi voluntad no abandonó del todo al hombre, y al no poder ser ya para él fuente de vida y base que lo sostenía, porque él mismo se había apartado de ella, ¿qué le quedaba? Se ofrece como medicina para que no perezca del todo, así que mi voluntad es medicina, es salud, es conservación, es alimento, es vida, es plenitud de la santidad más alta. He aquí, todo esto sirve para ayudarnos a salir adelante, para curarnos de este mal. Y según la criatura la desee, ella se ofrece. Si la quiere como medicina, ella se ofrece para quitar la fiebre de las pasiones, las debilidades de las impaciencias, los mareos de la soberbia, el malestar de los ataques y así de todos los demás males. Se nos ha dado la medicina. Si la quiere como salud, ella se ofrece. Conservarla sana para liberarla de cualquier mal espiritual. Y si la quiere como alimento, ella se da como alimento para hacerle desarrollar las fuerzas y crecer aún más en la santidad, si la quiere como vida y como plenitud de santidad. Oh, entonces mi voluntad hace fiesta porque se ve regresar el hombre en el seno de su origen, de donde salió, y se ofreció a darle la semejanza de su Creador, único propósito de su creación. Esto es maravilloso.
Vean, el pecado no es la última palabra. La última palabra es la salvación. La última palabra es la de Dios. De Dios que se manifiesta como nuestro Salvador, como aquel que sanándonos, curándonos del pecado, gracias a la pasión, a la muerte, a la resurrección de su Hijo, esto nos permite poder elegir de nuevo estar con Dios. Y así se lleva a cumplimiento la obra de la salvación. Mi voluntad, dice Jesús, nunca, nunca abandona al hombre. El hombre nunca es abandonado por Dios. Ve, si lo abandonara, se resolvería en la nada. Si no se presta a dejarse hacer santo por mi voluntad, ella usa los medios, al menos para salvarlo. Miren qué hermoso. No quieres volverte santo, pero al menos déjate salvar. Pero luego ser salvado significa después volverse santos. Y la verdad es que esto a mí me gusta mucho. Es necesario escuchar con atención estas palabras, porque por un lado me hacen comprender profundamente cómo mi pecado, aquello que yo cometo, y mi propia condición de ser pecador no es lo que impide el amor de Dios. Pero es aquello que, si me doy cuenta, puedo permitirle a Dios actuar en mí para quitármelo, para curarme, para sanarme, para salvarme. Dios no se escandaliza de mi pecado. Dios quiere que tomemos nuestro pecado y lo hagamos morir con Él en la cruz. Esto es lo que Él quiere, y si nosotros lo hacemos, entonces es la gracia de Dios la que se encarga de salvarnos. Esta es la obra de la redención. Y continúa Luisa. Al oír esto, yo decía para mí, Jesús, amor mío, si tanto me amas, que tu voluntad actúe en la criatura como en el acto en que la creaste, como si no hubiera habido ninguna ruptura entre tu voluntad y la de la criatura. ¿Por qué, al venir a la tierra a redimirnos, no nos diste este gran bien? Que tu voluntad, triunfante sobre todo, nos pusiera en el orden de la creación, como salimos de las manos de nuestro Padre Celestial. Porque la redención no es otra cosa que un paso, la redención es lo que ha vuelto a unir la voluntad humana con la voluntad de Dios, pero es la culminación de todo. La redención es la preparación del reino de la divina voluntad, de aquello que luego se realizará en la vida del hombre. ¿Cuándo? Cuando el hombre pronuncie, cuando la criatura pronuncie aquel tercer fiat del fiat, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Y entonces allí gozaremos de todos los bienes de la redención. De hecho, Jesús ahora lo explica, y Jesús, saliendo de mi interior, me estrechó toda contra su corazón y con una ternura indescriptible. Me dijo, no funciona, hija mía. El propósito principal de mi venida a la tierra fue precisamente este, que el hombre regresara al seno de mi voluntad, como salió cuando fue creado. Este es el propósito. Pero para hacer esto, tuve que formar por medio de mi humanidad la raíz, el tronco, las ramas, las hojas, las flores de las que debían salir los frutos celestiales de mi voluntad. Nadie tiene el fruto sin el árbol. Este árbol, pensemos en la redención, este árbol que es la humanidad de Jesús que nos ha salvado viniendo a la tierra, muriendo en la cruz y resucitando. Este árbol fue regado con mi sangre, fue cultivado con mis penas, mis suspiros y mis lágrimas. El sol que brilló sobre él fue el sol de mi voluntad. Por lo tanto, ciertamente habrá frutos de mi voluntad, pero para desear los frutos es necesario conocer cuán valiosos son, el bien que aportan, las riquezas que producen. He aquí por qué te he hecho tantas manifestaciones de mi voluntad, porque el conocimiento traerá el deseo de comerlo. Y cuando hayan probado lo que significa vivir solo para hacer mi voluntad, si no todos, al menos en parte, volverán al camino de mi voluntad.
las dos voluntades se darán el beso eterno. Ya no habrá más contienda entre la voluntad humana y la del Creador. Y mi redención, después de tantos frutos que ha dado, dará también el fruto del fiat. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, hemos entendido que la redención es lo que nos prepara para hacer. Luego nosotros damos el último paso, decimos la última palabra para poder acoger este reino que el Señor ha preparado y que en la encarnación que tomó la forma de la redención quiso manifestarse en la tierra y que solo espera que nosotros conozcamos cuáles son la composición de esta redención, la raíz, el tronco, las ramas, las hojas, para luego poder tomar sus frutos. Y esta es la exhortación final que Jesús le hace a Luisa, pero es la exhortación final que el Señor hace también a cada uno de nosotros. Sé tú la primera en tomar este fruto y no quieras otro alimento ni otra vida que solo mi voluntad. Desear la voluntad de Dios significa desear la realización plena de nuestra existencia. He aquí, este es un primer aspecto respecto al pecado. Actualmente hay muchas maneras de abordar este problema, el pecado y la redención. Pero creo que partiendo de la palabra de Dios y a través de estos pasajes, ya hemos identificado claramente una primera característica. En los próximos encuentros intentaremos profundizar aún más en este tema del pecado, las profundas consecuencias del pecado original sobre la condición del hombre a lo largo de la historia, cómo comprender el significado del pecado original en algunos pasajes también de la Sagrada Escritura. En fin, intentaremos profundizar en esto, pero con esta perspectiva. El concepto del pecado y discurrir sobre la naturaleza del mismo significa hablar de aquello que sirve para preparar adecuadamente la gran intervención salvífica de Dios. Para emplear una expresión tradicional del pregón pascual, oh feliz y necesaria culpa de Adán, porque precisamente de esa culpa surgió nuestra gloriosa redención y nuestro amado Salvador. Y entonces queremos encomendarnos al Señor, pidiendo precisamente también por la intercesión de María, la capacidad de vivir esta profunda unión con el Señor, haciendo una experiencia viva del inmenso amor de Dios, que se revela plenamente en la sagrada cruz de su amado Hijo.